también esta situación. Entonces, tenemos ahí el siguiente problema, que dice, un automóvil lleva una velocidad de 108 kilómetros sobre hora. Sus llantas tienen un diámetro de 70 centímetros. Calcular. A, la velocidad angular de las ruedas. ¿Okay? El periodo y la frecuencia de las ruedas. Ok. Entonces, vean. ¿Qué datos son los que tenemos acá en el problema? Nos dice que el automóvil lleva una velocidad de 108 kilómetros sobre hora. Entonces, la velocidad lineal, ¿sí? Es 108 kilómetros sobre hora. Esta velocidad, pues definitivamente la tenemos que cambiar a metros sobre segundo. Entonces, vamos a colocar de una vez el proceso. Hicimos ahí 108 kilómetros sobre hora por. Y entonces vamos a colocar el factor de conversión para kilómetros. Para cancelar kilómetros lo vamos a colocar en la parte inferior y kilómetros vamos a convertirlo a metros. Entonces digo que un kilómetro tiene 1000 metros. Ahora vamos a colocar el factor de conversión de las horas. Entonces decimos, para cancelar horas lo vamos a colocar arriba para que esté contrario, ¿verdad? Y las horas las vamos a convertir a segundos. Ahí pues vemos de que ahí se cancelan horas. Y decimos que una hora tiene 3600 segundos. Entonces ahora pues tenemos que hacer allí la operación. Y la operación que vamos a hacer es 108 por 1000 dividido 3600. ¿Sí? 108 por 1000 dividido 3600. Son 30, profe. 30, muchas gracias. Entonces, vemos de que entonces los 108 kilómetros sobre hora son equivalentes a 30 metros sobre segundo. Muy bien. Entonces, con esa velocidad es con la que vamos a trabajar, ¿verdad? Con ese valor. Ahora, tenemos, nos dice, sus llantas tienen un diámetro de 70 centímetros, pero en este tipo de problemas nosotros no utilizamos el diámetro, sino necesitamos el radio. Entonces, si ustedes conocen al menos un poco de geometría, vamos a colocar por aquí un medio círculo. Entonces, sabemos que el diámetro, o sea, cuando nos hablan de un diámetro, esto se refiere a la unión de dos puntos de la circunferencia pasando por el centro de esta, ¿sí? Este es el diámetro, pero nosotros no queremos el diámetro, nosotros necesitamos el radio. Y el radio es solo la unión del centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Entonces, si ustedes observan ahí, se van a dar cuenta que entonces el radio es la mitad del diámetro. Entonces, aquí me están diciendo que de diámetro tengo 70 centímetros, entonces para encontrar el radio, debo de dividirlo entre 2, ¿verdad? Entonces 70 dividido 2 es 35. Entonces el radio es 35 centímetros. Pero igual, ¿verdad? Nosotros no necesitamos centímetros, necesitamos metros. Entonces necesitamos ahí convertir esos centímetros a metros. ¿Y cómo convertimos los centímetros a metros? Vamos a hacerlo por acá. 35 centímetros por. Para cancelar centímetros, colocamos centímetros en la parte inferior. Ahí se cancelan. Y los centímetros estamos diciendo que lo vamos a convertir a metros. Entonces, en este caso, la unidad mayor es el metro. Decimos que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, la operación que debemos de hacer acá es una división. Decimos 35 dividido 100.
y eso nos da 0.35. 35. Entonces, el radio que vamos a utilizar es 0.35 metros. Ok. Entonces, con esos dos datos, nosotros tenemos que buscar ahí lo que nos solicita el problema. Primero, en el inciso A nos pide la velocidad angular, ¿sí? Entonces, vamos a copiar ahí las ecuaciones que traíamos. Entonces, como lo que queremos es la velocidad angular, ¿sí? Observamos acá que la velocidad angular la podemos encontrar con esta ecuación, ¿sí? Entonces vamos a decir que la velocidad angular es igual a la velocidad lineal dividido el radio. Entonces vamos a la solución y decimos velocidad angular es igual. La velocidad lineal es 30 metros sobre segundos. Y el radio es 0.35 metros. Entonces, hacemos ahí la división. Profe, da 85.71. Gracias. Entonces, ahí vemos que se cancelan los metros. Y entonces, si ustedes recuerdan, ¿sí? Esta dijimos de que es el resultado de radianes sobre segundo, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra unidad de medida. Es muy importante de que a nuestra respuesta le coloquemos la unidad de medida que le corresponde. Radianes sobre segundos. Entonces, la velocidad angular de la llanta de este automóvil es de 85.71 radianes sobre segundo. Entonces, vamos al inciso B y vamos a calcular el periodo y la frecuencia de las ruedas. Ahora, si nosotros recordamos las ecuaciones que tenemos de periodo, las voy a colocar por acá. El periodo es igual al tiempo dividido el número de vueltas. Y la frecuencia es igual al número de vueltas dividido el tiempo. Y ustedes se podrán asegurar que en este problema no conocemos ni el tiempo ni el número de vueltas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular el periodo en este problema? Entonces, para ello, en el periodo tenemos dos formas. Ya sea calcularlo en base a la velocidad lineal o ya sea que lo calculemos en base a la velocidad angular. Entonces, vamos a hacerlo utilizando la velocidad lineal, que es el dato que tenemos, ¿sí? Los 30 metros sobre segundos y el radio. Entonces, acá tengo yo esta ecuación que dice que la velocidad lineal es igual a 2 pi por el radio dividido el periodo. Entonces, nosotros pues miren, llamamos acá a este paso ecuación, y la característica de una ecuación en donde tenemos variables es que nosotros podemos de una ecuación extraer otras ecuaciones, ¿verdad? Por las características que tiene la ecuación. Entonces, acá en esta ecuación conocemos, miren, el periodo. Entonces,
Si yo quiero encontrar ahí el valor del periodo, lo que debo hacer es una transposición. Esto es cambiar de posición el periodo y la velocidad lineal. De tal manera que entonces la ecuación para periodo nos va a quedar como 2pi por el radio dividido la velocidad lineal. ¿Sí? Entonces decimos acá, para calcular el periodo, igual. 2. Pi dijimos de que vamos a tomar el valor 3.14. Y el radio, lo que tenemos acá, que es 0.35. Entonces, dividido ahí, y abajo va la velocidad lineal, que es 30, ¿verdad? 30 metros sobre segundo. Aquí pues se me olvidó colocar los metros. Vamos a hacer ahí así. Bueno, entonces, vamos a hacer la operación y vamos a decir 2 por 3.14 por 0.35 y dividido 30. ¿Y cuánto nos da? 0.07. Muy bien, así es. 0.07. Entonces, eso significa que el periodo entonces es 0.07. Observen que se cancelan los metros y nos queda segundos, que es la unidad de medida que se utiliza para el periodo. Okay. Entonces, allá tenemos el periodo. ¿Qué nos hace falta calcular? La frecuencia de las ruedas. La frecuencia de las ruedas, así es. Entonces, para la frecuencia, miren, como ya tenemos el periodo, entonces podemos utilizar la ecuación de la frecuencia que dice que la frecuencia es 1 dividido el periodo. Entonces vamos a decir acá, la frecuencia es igual, entonces 1 dividido el periodo, que es 0.07 segundos. Entonces hacemos la división. 1 dividido 0.07. 14.29. Muchas gracias. 14.29. ¿Sí? Y entonces aquí ya estamos hablando de, como es 1 sobre segundo, esa unidad de medida se llama Hertz. Y allí está la solución entonces de este problema. ¿Dudas o preguntas? Por mi parte no, profe. Solamente me confirman que ya han copiado para poder. Ya, profe. Ya, profe. Muchas gracias. Ya, profe. Gracias. Entonces voy a pasar a la siguiente pantalla y pues voy a borrar esto porque esto lo había duplicado para poder escribir otro problema. Entonces, vamos a decir, las ruedas de una bicicleta tienen un radio
de 18 centímetros. Si da 28 vueltas en 7 segundos, calcula, inciso A, el periodo y la frecuencia. Inciso B, la velocidad angular en grados sobre segundos y radianes sobre segundos. C, la velocidad lineal. Muy bien. Entonces, vamos a tomar ahí este problema para resolver y yo quiero que ustedes lo resuelvan, ¿sí? Yo quiero que ustedes resuelvan este problema. Entonces voy a detener ahí la grabación. Ustedes comienzan a trabajar. Y una vez vayan finalizando cada uno de los incisos, me van escribiendo las respuestas que tienen. Y en la próxima, si no nos diera tiempo hoy, entonces en la próxima clase lo vamos a resolver para que ustedes vean entonces cuáles eran las respuestas y comparen con sus resultados.